Muy buenos días, soy Salomé García, soy docente de la Unidad 096 CDMX Norte de la Universidad Pedagógica Nacional. Me encuentro muy contenta de estar con ustedes en esta serie de actividades. Se trata de actividades académicas que a modo de charlas se vienen realizando, pues con la finalidad de compartir nuestros conocimientos, nuestros saberes y haceres con relación a los procesos de investigación. Eh, en esta ocasión compartiré una breve introducción a lo que sería el manual de estilo de publicaciones de la APA y pues agradezco la invitación del doctor Miguel Ángel Olivo, director de nuestra unidad, y de antemano a ustedes les agradezco el tiempo que puedan destinar para escucharme. Vamos a comenzar con lo que sería la introducción al manual. Antes que todo, pues saber qué es APA. ¿Qué significa APA? Eh, Sería la American Psychological Association. Esta asociación es en español nombrada Asociación Americana de Psicología, o también podríamos hablar que es la Asociación Estadounidense de Psicología, y ella agrupa a los principales psicólogos, consultores, educadores, estudiantes que están vinculados con los procesos de la psicología. Lo que hace la American Psychological Association, perdón, es pues verificar cómo se llevarían a cabo diferentes aspectos, ¿no? De la, ah, del quehacer académico y del quehacer científico. Eh, el estilo de la American Psychological Association, como podemos ver, se originó en 1929 y con él se trata de establecer un conjunto de procedimientos pues que sean simples, pero a la vez que nos estén dando las pautas para la redacción y concentrar los componentes de una estructura científica para que se pueda entonces así comprender mejor los documentos científicos. Estos pueden ser artículos, capítulos de libros, y de esta manera se tenga mm, una escritura común a los interesados en lo que sería el ámbito de la psicología, aunque no solamente son los psicólogos actualmente quienes ocupan este estilo de publicación, este estilo de hacer los documentos científicos. Esto ha ido cambiando con el paso del tiempo y ha sido diseñado y rediseñado de múltiples formas. Se ha ido especializando un poco más y de ser un escrito, un documento que constaba de 7 páginas, pues actualmente ya son muchísimas más, ¿no? Este manual define las normas eh, rigurosas de manera sistemática para una mejor comunicación científica. Para octubre del año 2019, la APA presenta la edición número 7 de lo que sería la versión en inglés y en Latinoamérica, pues estaríamos hablando de la cuarta edición. Existen diferentes estilos de publicación. La APA no es la única organización que estaría determinando estilos de publicación, sino que se tiene pues diferentes, ¿no? Tal vez hemos escuchado otros, como sería el estilo Vancouver, Harvard, el MLA. Podemos verificar cómo el estilo de la APA, de esta American Psychological Association, está destinado su uso pues a la comunidad científico-académico, tal vez un poco más a las ciencias sociales,
pero también se retoma en algunas otras áreas del conocimiento, como podrían ser las ciencias económicas y las ciencias exactas. El estilo Vancouver, por ejemplo, está creado por la National Library of Medicine y este se refiere a publicaciones médicas. Harvard, el estilo de publicaciones de Harvard está más vinculado con áreas como la física y también de los negocios. El MLA está creado por el Modern Language Association y este se usa más que todo para informes y trabajos de investigación, ¿no? Nosotros sabemos que pues existe esta tendencia a nivel mundial para pegarse a un estilo editorial y así realizar pues la redacción de textos y al momento que elaboramos textos científicos de divulgación, pues se busca incluir citas y referencias y otros aspectos que darían mejor cuenta, ¿no? De cómo se está recopilando la información. La forma de hacerlo adecuadamente, pues estarías a partir de seguir ciertos protocolos que se han aceptado, que se han consensuado por la comunidad científico-académica. Existen, como ya vimos, además de estos estilos, podrían existir, no podrían, existen otros tantos más. Si nosotros observamos, pues existen diferentes versiones del manual. Actualmente estaríamos en la edición número 7 en inglés o la cuarta edición en español. Y por supuesto que aquí podemos observar en pantalla en color negro y rojo la segunda edición eh, latinoamericana, en azul la tercera y en colores estaría la séptima edición, esa es la edición en inglés. La cuarta edición todavía no está tan a la venta, ¿no? Aquí en México. Sin embargo, sí se puede pedir por algunas plataformas, como podría ser Amazon o Mercado Libre, sí venden, ¿no? La edición en castellano. Em, Podemos también acceder a la información de lo que serían estos lineamientos de estilo de publicación de la APA a partir de ciertos documentos que encontramos en línea, resúmenes de lo que sería el manual. Las reglas, ¿no?, del manual de la APA provienen de un vasto cuerpo de literatura psicológica, de editores, de autores, con, experiencia en la escritura académica y de autoridades reconocidas en el campo de lo que sería la edición. ¿Para qué? ¿Cuál sería la utilidad de contar con un estilo uniforme para la citación y referenciación? Y más allá de ello, pues también, elaborar los documentos científicos. Pues nos estaría ayudando como lectores, básicamente, pues, a seleccionar artículos con rapidez según los puntos clave, los descubrimientos que existan. Se fomenta una amplia difusión de la información esencial, nos permite evitar distractores menores. El estilo nos ayuda a expresar los elementos principales de los resultados cualitativos, elegir, ¿no? Cuáles serían las gráficas que vamos a utilizar, cómo sería la forma óptima para hacer eh, mostrar estas gráficas y que resulte claro de dónde estamos tomando la información y particularmente, pues poder hacer análisis más certeros, ¿no? Si nosotros también queremos reportar ciertos detalles de nuestro quehacer, de nuestros protocolos de investigación, algunos detalles particulares si alguien se dedica a la clínica y pues escribir con precisión y respeto quiénes son los individuos que participan en las investigaciones, ¿no? También de esto. Por otra parte, un estilo uniforme nos aleja de la que serían las distracciones en el estilo. Busca lograr una comunicación clara y enfocar nuestra energía intelectual en la sustancia de la investigación.
proporciona una base para la comunicación académica efectiva porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera más clara, concisa, organizada e inclusiva. Nos está proporcionando una salvaguarda ética porque al escribir bajo un estilo uniforme, pues estamos evitando algunos elementos como sería el plagio. Al conocer estos lineamientos, pues sabemos cuando estamos incurriendo en estas conductas indebidas y que no sea por ignorancia, ¿no? Que estemos incurriendo en estas acciones. Entonces, es preciso, cuando nosotros tenemos un estilo específico para dar cuenta de los autores, de quienes estamos retomando información importante, pues si tomamos el texto, una idea, darle su reconocimiento, ¿no? Porque son autores que han dedicado tiempo. Por otra parte, también podríamos estar evitando el autoplagio. ¿En qué consiste el autoplagio? Pues es utilizar las ideas propias, ¿no? Que se elaboran con anterioridad, sin que los estemos referenciando debidamente y citado en nuestras nuevas investigaciones, ¿no? Ahora, ¿qué estaría pasando con el contenido de lo que sería el manual? Podemos observar que consta de 12 capítulos y en el manual podemos encontrar pues lo que serían los principios de escritura y publicaciones académicas, porque pues tenemos diferentes formas o diferentes espacios donde se puede publicar la obra académica como pueden ser artículos en revistas. Las revistas pueden ser editadas en papel o pueden estarse presentando en línea, ¿no? Ser entre revistas digitales. Podemos también estar publicando un libro. Los libros, ya sabemos, igual serían libros en físico o libros digitales, los cuales estarían siendo revisados, ¿no? Por muchas personas. Estaríamos también teniendo elementos y formatos propios del escrito. ¿Cuáles serían los estándares para presentar los artículos ante una revista y ser determinada, dictaminada? Tener también un estilo de escritura y de gramática. Ocupar un lenguaje que esté libre de prejuicios sobre las personas con las que se está tratando o con las cuales se está realizando una investigación. Dar una mecánica a ese estilo para ser más claros, para estar más ubicados, cómo vamos a presentar tablas y figuras y particularmente lo que, pues muchas veces con lo que comenzamos es con lo que serían las citas, ¿no? ¿Cómo vamos dando crédito a las obras que están siendo citadas en el texto? ¿Cómo elaboramos una lista de referencias? Que brevemente es algo de lo que les comentaré a continuación. Y el manual pues contiene también ejemplo de listas de referencias, referencias que serían jurídicas, que tienen sus particularidades, y cómo serían los procesos de publicación en revistas científicas. Eh, Tener claro que los artículos, por ejemplo, en las revistas científicas, pues son primicias o publicaciones originales que están cumpliendo con ciertas características. Eh, Representan una investigación inédita por parte del autor, es decir, que están divulgándose por primera vez y deben ser revisadas por colegas antes de que su publicación periódica los acepte o los rechace. Entonces vemos que se someten a un largo proceso de escrutinio y de ahí que sea tan importante y sea justo además que les demos su cita, ¿no? Que hagamos la referencia de ello. Em, Podemos estar archivando los artículos para futuras consultas. Es importante que nosotros conozcamos que no es lo mismo cita que de referencia. A veces, pues solemos confundir una con otra, ¿no? Aquí podemos ver en las imágenes, pues lo que serían los manuales para la séptima edición en inglés y el manual para la cuarta en español, en castellano. Y vamos a ver
¿cómo se diferenciarían? ¿Qué sería una cita? Bueno, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones que están incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente, y entonces se consignan de manera muy particular en nuestro texto. Una cita bibliográfica es una forma abreviada de una referencia que se puede estar insertando en el texto como una nota, este, de pie de página de un trabajo, ¿no? Nos permite una cita, una cita en particular, pues identificar y localizar la fuente de información, los libros, los artículos, la web, los blogs, un video de YouTube, una charla en TED. Cualquier tipo de comunicación puede ser citada y referenciada y, por supuesto, pues que esto nos estaría evitando, como ya señalamos, incurrir en plagio o en autoplagio. Estar citando constantemente, hacerlo de manera sistemática y precisa, nos es un indicador de calidad, exhaustividad y rigurosidad en el trabajo académico. Todas las citas en el texto, este sería uno de los principios, en que todas las citas en el texto deben constar referenciadas en la bibliografía o en la lista de referencias. Esto da cuenta de que el trabajo se está realizando con respeto, con honestidad, bajo ciertos principios éticos y rigurosos del trabajo académico. Citar es un procedimiento que garantiza la información precisa del origen o de la fuente y atribuye el derecho de autor. Entonces, eh, particularmente en el manual, en el estilo de publicaciones de la APA, para citar se ocupa el sistema autor, fecha o año de publicación. Esto se puede estar dando dentro de la estructura del texto, ¿verdad? Y ahí se reconoce, pues, la contribución que estamos, tomando del trabajo de otros autores, ¿no? Entonces, quien esté leyendo un artículo, un trabajo académico, a partir de la cita, tiene la posibilidad de localizar la entrada correspondiente en la lista de referencias, y la lista de referencias, pues, se va a ir anotando de manera, en un orden alfabético y aparecerá al final del documento. Eso es importante. A diferencia de la cita, pues la referencia es el conjunto de datos que nos permite identificar un documento o una fuente de información. Esto, pues entonces lo podemos tomar como las pistas para ir a recuperar esa información, pues nos permite saber la publicación, de dónde se ha extraído. Y estar citando facilita la búsqueda y la localización de la obra y del autor a través de la referencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones para elaborar una cita? Bueno, pues hay que cuidar que la ortografía de los nombres de los autores sea impecable, que las fechas de la publicación coincidan con las de las citas que corresponden en el texto. Toda cita que aparezca en el texto debe estar referenciada en la lista final de referencias. Se deben citar solamente los trabajos que se hayan leído o las ideas que se hayan incorporado en la escritura del texto. Los trabajos que se citan pueden proporcionar información básica clave, respaldar o disputar la tesis o ofrecer definiciones y datos críticos. Entonces, estamos tomando estas ideas tal vez para contrastarlas dentro del documento, hacer el análisis teórico. Otra de las recomendaciones es que citemos lo que serían las fuentes primarias en lo posible, es decir, lo que directamente nos está diciendo los autores, y usar con moderación las secundarias. Si nosotros podemos ir a una cita principal, a una referencia principal de un libro, de un artículo,
si podemos ir directamente, por ejemplo, a la obra de Freud, sin estar triangulando y estar leyendo a lo mejor a otro autor que habla de Freud, pues preferiremos siempre ir al original y en caso de que no se pueda acceder a este, bueno, pues entonces ya usar las secundarias. Pero las citas secundarias deberán ser usadas con moderación, sobre todo cuando se trata pues de autores clásicos. Se deben usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos, es decir, no es lo mismo un artículo de una revista que es indexada, una revista científica, a que nosotros ocupemos información de un blog. Obviamente también el objetivo de la investigación es lo que le estará dando el interés o el valor que está teniendo también la información que podamos estar sacando de un blog, ¿no? Pero sí, si estamos hablando de constructos que ya son muy acabados, pues tendríamos que irnos a la literatura científica, a libros clásicos, artículos científicos, a revistas, a artículos que se publican en revistas arbitradas o indexadas. Por otra parte, también se debe evitar el uso excesivo de citas textuales. Podemos encontrar trabajos en donde todo pareciera que son citas tal cual aparecen en la obra y esto, este, pues, eh, como tal, presentar entonces la información como una paráfrasis, ¿no? Es decir, que nosotros hagamos la lectura de los textos y traducirlo en nuestras palabras, contrastar las ideas, comprender y reelaborar las mismas con nuestras propias palabras en lugar de solo estar usando sinónimos, ¿no? Entonces, es hacer un trabajo más profundo sobre la información que nosotros vamos reconociendo, la información que nosotros vamos ocupando. Básicamente tendríamos dos tipos de citas, la cita textual o directa o la paráfrasis, las citas de tipo de paráfrasis o que se llaman indirectas. La cita textual o directa, como pues se indica, eh, es un fragmento del texto tomado de manera directa, es decir, se está tomando palabra por palabra lo que presenta un autor, ¿no? Sin que esto sea modificado. Es importante entonces que la cita textual sea fiel al texto original, que se, que se esté considerando la ortografía, la puntuación y la gramática. Cuando una cita es de paráfrasis o es indirecta, estamos resumiendo o reformulando la idea de alguien más con nuestras propias palabras y esto nos permite resumir o sintetizar la información de la idea, ¿no? Que se tomó de otra fuente, de lo que se tomó de alguien más. Entonces, con la paráfrasis, lo que estaremos haciendo de manera indirecta es comparar y contrastar los detalles relevantes que algún otro autor encontró y tal vez los estamos sometiendo a, con otra información más, ¿no? Con información que nos dan otros autores. Las citas de paráfrasis, pues, como ya vimos, nos permiten reformular ideas, pero estamos trascendiendo el uso de los sinónimos, ¿no? El uso de la paráfrasis, no estaré llevando comillas. ¿Por qué? Porque las citas textuales o las citas directas, una vez que nosotros las estamos citando y ponemos la referencia, estarían considerándose el ponerlas entre comillas si son de menos de 40 palabras. Ya lo veremos en un momento. Bueno, una cita de paráfrasis siempre va a incluir al autor y el año de la publicación. Entonces, estamos poniendo quién lo dijo y cuándo lo dijo. Aquí no sería necesario colocar el número de la página o del párrafo, pero se puede incluir, ¿sí? Es posible incluirlo. En cuanto a las citas textuales, a las citas, no, perdón, las citas de paráfrasis que ya se incluyen en el texto, pueden tener dos formatos, las citas parafraseadas. Estas pueden ser narrativas, es decir,
El autor y el año están siendo incluidos en el texto como parte de la oración. Aquí podemos ver un ejemplo en donde dice, de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, sus siglas, entre paréntesis, realizadas cada 5 años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ese sería el autor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es una organización, y se aparecen las siglas después de las siglas el año 2017. El 66% de las mujeres de 15 años en adelante sufrieron al menos un incidente de violencia física, sexual, emocional, económica o discriminación. Entonces vemos ahí que es una cita narrativa, se incluye el autor y el año, y estos están dentro de lo que sería el texto, se está narrando dentro del texto. Una cita parentética, es decir, que el autor y el año aparecen entre paréntesis, pueden aparecer entre o al final del párrafo. En este ejemplo, vemos cómo aparecen al final del párrafo. Dice el párrafo, estas diferencias no biológicas, al ser establecidas por la sociedad, no podrían ser naturales, sino una construcción social basada en creencias. Entre paréntesis, González, 2009, punto y coma, Scott, 1996. Aquí se tomaron dos autores o dos artículos y se contrarrestaron las ideas, de modo que en la cita parentética aparecen ambos autores. Las citas textuales se reproducen exactamente palabra por palabra como vienen en el trabajo original e incluye siempre tres elementos. Siempre debemos de colocar estos tres elementos: el autor, el año de publicación, el número de página o párrafo. Para señalar la página vamos a ocupar una P, y para señalar que son varias páginas, doble P. Ujú. Vamos a ver estos ejemplos. Eh, Aquí podemos encontrar cómo la cita textual existen de menos de 40 palabras o de 40 o más palabras. Podemos ver cómo en el primer ejemplo la cita textual aparece entre comillas, empieza diciendo Rocha Sánchez y Díaz Lobby, entre paréntesis el año 2011, explican que estas creencias, esta primera parte es un tanto parafraseada, y ya después el final sería una cita textual. Es una cita textual que va entre comillas porque no ocupa más de 40 palabras. Y esta cita textual la podemos encontrar si vamos a la referencia en la página 21, con los autores Rocha Sánchez y Díaz Lobin en el año 2011. Una referencia, una cita, ¿no?, que nos refiere que son 40 o más palabras, estamos hablando de, se va a poner en un párrafo aparte, se va a poner una sangría del lado izquierdo, y no es necesario que nosotros pongamos comillas a la cita. Entonces dice, como todo abuso implica un desequilibrio, tal, 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 y al final aparecería entre paréntesis el número de página. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que debe incluir la cita? Nosotros vamos a encontrar que para poner la cita es preciso incluir a los autores. Pero aquí ya existen algunas particularidades. Algunos documentos, artículos, libros o demás producciones, creaciones, no solamente son creadas por un autor, sino pueden ser creados por dos o más autores. En este caso, habría ciertas particularidades. Ujú. Por ejemplo, em, cuando tenemos un autor y vamos a colocar el formato de autor, la primera cita, pues podemos poner Soler, entre paréntesis, el 2008, ¿sí? Eso es cuando estamos en el texto incluyendo
las siguientes citas, pues siempre vamos a poner el primer autor y entre paréntesis el año. Ahora, si el formato no es de texto, sino de entre paréntesis, es una cita parentética, la primera vez que se cita, se pone entre paréntesis autor, coma y el año. Y las siguientes citas, como podemos observar, las subsecuentes son iguales. Cuando se trata de dos autores y la cita aparece en el texto, ¿no? Es una cita que está incluida en el texto, eh, ponemos Soler y Ramírez, que serían los dos autores, entre paréntesis el año. Las siguientes citas serían iguales en cuanto las incluyamos en el texto, ¿verdad? Y las parentéticas, pues vamos a incluir los dos autores, coma y el año. Cuando son tres o más autores, a diferencia de otras ediciones que se tenían del manual, en la sexta todavía se ocupaba, desde la primera vez que citamos a los autores, podemos poner las abreviaturas et al. Por ejemplo, se pone el apellido del autor, del primer autor, después et al y entre paréntesis el año. Las subsecuentes se escriben igual. Cuando son parentéticas, ponemos entre paréntesis el apellido, después las abreviaturas et al y finalmente el año, coma, el año y cerramos el paréntesis. Estas ya serían las subsecuentes cuando son parentéticas. Cuando hablamos de una organización, un artículo de un autor corporativo, entonces se ocupa el acrónimo, las siglas del nombre del autor corporativo, en este caso, aquí se está tomando el National Institute of Mental Health, el acrónimo sería NIMH, ya se abrieron los paréntesis, coma 1999. Cuando ya se habló de cuál es el nombre completo de la organización del autor corporativo, las subsiguientes citas ya únicamente ponemos el acrónimo y el año. El formato que va entre paréntesis, la primera ocasión que ponemos el autor corporativo, abrimos paréntesis, ponemos el nombre completo del autor corporativo. En corchetes, entre corchetes, iría el acrónimo de este autor. Se cierra el corchete, coma, 1999. Y las veces subsecuentes, entonces nada más ponemos, abrimos paréntesis, porque es una cita parentética, ponemos el acrónimo, ponemos coma y el año en que se publicó. Cerramos los paréntesis. Cuando también se trata de un autor corporativo, pero que no tiene acrónimo, entonces vamos a poner de manera completa el nombre todas las veces que se esté presentando, ya sea en el texto, si está incluida en el texto, o si está incluida de manera parentética. Bien, nuestra lista de referencias, ¿qué debe incluir? Pues básicamente tenemos que poner quién es el responsable de la obra, es decir, quién es el autor, la fecha, el título del documento y en dónde se puede localizar la obra. Tendríamos estos cuatro elementos. ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Cuándo se publicó la obra? Y aquí no sé si se puede ver por la imagen, estoy tratando de subirla un poco. Pero entonces, autor, fecha, título, fuente, quién, cuándo, cómo y dónde se puede localizar la obra. Y entonces ya pondríamos nuestra lista de referencias. Particularmente, los puntos clave para la organización de la lista de referencias, pues podemos verificar que en esta séptima edición, la cita en el texto con tres o más autores se acorta desde la primera vez. Pudimos ver algunos ejemplos. Por otro lado, ya no se necesita incluir la ciudad de edición de la referencia porque basta con poner la editorial. Anteriormente se ponía la ciudad y después la editorial. Ahora ya no. Ahora, cuando se trata de un documento que fue elaborado por eh, hasta 20 autores, ¿sí? Antes nada más se ponían 7, hasta 7, ahora ya se pueden poner hasta 20 autores.
en donde con la referencia es posible y se debe incluir el apellido y las iniciales de hasta 20 autores, porque cada vez se ocupa que se hacen de manera colegiada o integral los artículos, ¿no? Entonces ya se puede colocar más autores. Y por otra parte, ya no se necesita incluir la etiqueta DOI, ¿no? Que sería la dirección o la identificación del documento en la referencia, ¿no? Sino que ya se puede ocupar el mismo formato que las URL, ¿no? Entonces ya puede aparecer ahí como la URL el DOI que nos llevaría, que nos estaría identificando el documento y donde podemos obtenerlo de una manera precisa. Por otra parte, ya no incluimos en la lista de referencias la leyenda recuperado de antes de las URL de los documentos, sino que ya se puede eliminar porque sabemos cuando aparece la URL que se trata de la URL. Entonces, pues eso ayuda porque ya estamos escribiendo menos elementos. Pues bueno, grosso modo esa es una introducción breve a lo que sería el manual de estilo de publicaciones de la APA. Agradezco su atención, el tiempo que se ha dedicado a escuchar esto que tenía que compartirles y estamos a la orden para lo que se pueda eh, ocupar. Agradezco a la unidad 096 Norte la invitación a esta serie de eh, informativos. Muchas gracias.